Muy buenas tardes a todos, estamos una tarde más en la Feria del Retiro, en el stand de Publishers Weekly, y hoy tendremos ocasión de conversar un ratito con Antonella Martí. Antonella, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Roger, muchas gracias. Muy bien, ¿vos? Pues muy bien, encantado de poder celebrar un año más la feria. El año pasado no tuvimos feria y este año venimos con ganas y con energía renovada. Con todo, muy bien, muy bien. Antonella acaba de publicar un libro que se titula El Manual Liberal. Antonella, has hecho de coordinadora y editora de la obra y en el libro, es un libro coral, aparece un montón de voces importantes del liberalismo, tanto español como de América Latina y también de Estados Unidos. Hay autores tales como Mario Vargas Llosa, Tom G. Palmer, Mauricio Rojas, Johan Norberg, Carlos Alberto Montaner, Eamon Butler, María Blanco, David Boaz y Álvaro Vargas Llosa. Además incluye un prólogo de Gloria Álvarez y un epílogo de Deirdre McCloskey. Antonella. Completo, bastante completo. Yo te quería preguntar, oye, ¿cómo surgió este libro? ¿Cómo conseguiste ese elenco de primeras espadas? Bueno, fíjate que a lo largo de estos ya casi 13 años, 12 años de trabajo en el movimiento, ¿no?, del mundo de las ideas liberales, he cosechado estas grandes amistades. Muchos de ellos han sido grandes mentores a lo largo de mi carrera, muchos de ellos se han convertido en grandes amigos también, y bueno, por una muy importante relación, ¿no?, con cada uno de ellos, personal, con cada uno de ellos. Yo creo que este era un libro que también hacía falta, de alguna manera, que no teníamos en el mundo liberal, que no existía, y que viene a representar también de alguna forma una guía para aquellos que quieran no solo introducirse al liberalismo, sino también entender de qué va el liberalismo, una idea que ha estado bastante malinterpretada, ¿no? Que Mario Vargas Llosa siempre ha dicho muy bien que una de las grandes victorias de la izquierda es que la palabra liberal se haya vuelto una mala palabra, y parece ser que también es una de las grandes victorias de la derecha, ahí agrego yo. Entonces, rebrotar y hacer un ensayo, un trabajo sobre qué es el liberalismo y qué no es el liberalismo, creo que era lo que necesitábamos. Así que bueno, con muchos de los grandes autores que se suman en esta obra, llevamos a cabo este libro. Qué bueno, enhorabuena, porque realmente tiene que haber sido una tarea titánica. Cuéntanos, Antonella, ¿qué van a encontrar los lectores cuando empiecen a leer el Manual Liberal? Bueno, va a ser un gran repaso sobre las ideas de la libertad. Intentamos hacerlo lo más completo posible, tocando aristas desde la libertad individual, la libertad política y la libertad económica. Generalmente cuando hablamos de liberalismo se suele hablar únicamente del capitalismo, la globalización, el libre mercado, la importancia de reducir impuestos, de reducir el gasto público, pero generalmente no hablamos de la importancia de las demás libertades, ¿no?, las libertades individuales, las libertades políticas, que también han formado parte de esa tradición y ese origen del pensamiento liberal a lo largo de la historia, ¿no?, esa defensa de las libertades individuales. Así que es un repaso por todas las aristas del liberalismo. Yo empiezo haciendo, bueno, unas cuantas páginas, ¿no?, de repaso general de cuáles son todas esas ideas que engloban a la libertad, haciendo ese repaso por esas tres aristas de la libertad, y luego tenemos una división, ¿no?, a partir de la economía, la política y las libertades individuales, o lo que es más bien el liberalismo cultural. Hacemos un repaso por todos estos temas, como la legalización de las drogas, feminismo liberal, derechos y libertades sexuales. Tocamos temas como la propiedad privada, la importancia de la globalización, de la libre inmigración, de las sociedades abiertas. Y bueno, tenemos el cierre maravilloso de la autora norteamericana Deirdre McCloskey, que se titula Liberalismo es adultismo, ¿no? Esta idea o concepción de cómo ser liberal es ser adulto, y es esperar que los demás te traten como adulto y vos tratar a los demás como adultos, y en eso que también el gobierno nos trate como adultos y nos deje de tratar como niños, ¿no?, que es algo a lo que lamentablemente estamos muy acostumbrados a lo largo de Iberoamérica. Sin duda. Hemos podido disfrutar las últimas décadas de lo que hemos venido a llamar las democracias liberales. Hay cierto consenso, o debería haberlo, de que han sido las democracias liberales las que nos han permitido décadas de progreso inigualable, de progreso continuo, que ha permitido, simplemente viendo las estadísticas, los datos, pues que creciera la esperanza de vida, crecieran las oportunidades, se redujera muy drásticamente la pobreza
en todos los lugares del mundo. Hay muchos autores, de hecho, que han escrito, como Johan Norberg, por ejemplo, y muchos otros, sobre esta cuestión, pero hemos llegado a un punto donde, de algún modo, y quiero preguntarte si estarías de acuerdo o en desacuerdo, parece que las democracias liberales, tal y como las hemos venido entendiendo estos últimos años, están, no sé si amenazadas, pero sí están al menos bajo tela de juicio, sobre todo a raíz del auge de las políticas de identidad, del populismo y de otras formas de hacer política. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, fíjate que Thomas Jefferson nos decía que el precio de la libertad es su eterna vigilancia, ¿no? Y creo que tal cual sucede con la libertad, también sucede con cualquier otro tipo de institución o de sistema que nos dé, que nos brinde, ¿no? Todas estas ventajas de las que estábamos hablando recién, los grandes logros y avances del capitalismo, haber mejorado en todos los factores básicamente de progreso, que es algo que estudia y analiza muy bien Johan Norberg, ¿no? A lo largo de toda su obra, pero yo sí creo que el punto básicamente radica ahí, ¿no? En entender la importancia de la defensa constante de las buenas ideas, como las buenas ideas tienen buenas consecuencias, que cuando cambiamos ese rumbo o cuando caemos en las garras o en las falsas promesas de un político, un mesías, un caudillo, del estilo que estamos acostumbrados, ¿no? Tanto de izquierdas como de derechas, porque hay populismos de izquierdas y de derechas, hay colectivismos de izquierdas y de derechas. Entonces, cuando caemos en las falsas promesas de estos movimientos populistas, una y otra vez ponemos en peligro, ¿no? Esas instituciones que nos llevaron a tanto avance, a tanto progreso, a tanto desarrollo. Entonces yo creo que por eso es muy importante generar conciencia sobre cuáles son las bases para el mundo libre y para alcanzar un mundo más próspero. Es decir, los seres humanos, nuestra civilización humana entendió y eso fue lo que cambió, ¿no? Para siempre el rumbo de nuestra humanidad, cuando entendió que era mucho más favorable y beneficioso comerciar y cooperar en vez de estar guerreando, saqueando y atacándonos unos a otros. Es decir, las guerras nunca dan buenos resultados. Y creo que el punto radica ahí, ¿no? En entender la importancia de la globalización, del libre comercio, de la libertad individual, de las libertades políticas, de tener, instituciones que respalden la seguridad jurídica, que respalden los derechos de propiedad, la defensa de todos esos pilares que han sido las grandes raíces de nuestra civilización, ¿no? Entonces, entender eso yo creo que es muy importante y bueno, de alguna manera el libro también viene a empujar un poco hacia la reproducción y multiplicación de ese mensaje tan necesario en un mundo en el que las buenas ideas se encuentran bajo ataque constante, ¿no? Esto ha sido así a lo largo de toda nuestra historia, entonces esa defensa de la libertad es constante, tiene que estar siempre en una eterna vigilancia, ¿no? Andole, has comentado, has citado a Jefferson, podríamos citar también a Adam Smith, incluso remontarnos a la época de la Escuela de Salamanca aquí en España, de modo que conocemos bien cuáles han sido los logros del liberalismo a lo largo de la historia, a lo largo de los últimos siglos. ¿Cuál crees que debe ser el papel del liberalismo en los años a venir? Bueno, ahora el papel es fundamental y es muy importante porque con cada generación nos estamos enfrentando a distintos movimientos de distintos tintes, pero que casi siempre comparten determinadas características en común, características que nos llevan a un aumento del tamaño del Estado. Ese siempre es básicamente ese es el gran problema. Y prácticamente sucede también cuando determinados movimientos quieren imponer una moral única a través del Estado y creo que eso es muy peligroso, ¿no? Porque darle a una entidad que tiene el monopolio de la fuerza, el monopolio de la coerción, la potestad de decidir qué es la cultura o qué se lee o qué no se lee o cuál debe ser el modo de vida correcto, ¿no? Según estos movimientos o partidos políticos que hoy los vemos tanto de izquierdas como de derechas diciéndonos cómo tenemos que vivir nuestra vida, qué tenemos que hacer con nuestro dinero, qué tenemos que consumir y qué no, y dejamos de ser soberanos de nuestros propios cuerpos y de nuestras propias vidas, ¿no? Entonces yo creo que esto viene a ser muy, muy peligroso y uno de los grandes desafíos que sigue teniendo el liberalismo década tras década, generación tras generación, es seguir levantando estas banderas de una defensa completa de la libertad. Y digo una defensa completa de la libertad porque hoy encontramos a muchos enemigos de la libertad que aparecen disfrazados de amantes de la libertad. Entonces aprender a reconocer determinados movimientos que vienen, ¿no? De distintas facciones políticas
vuelvo a insistir, de izquierdas, de derechas, que nos traen este rebrote, ¿no?, de un nacionalpopulismo, no solamente a lo largo de América, sino también a lo largo de Europa, y con mucha preocupación, distintos movimientos nacionalpopulistas que levantan esas banderas del nacionalismo, ¿no? Creo que, y esto también es un mensaje que comparte Mario Vargas Llosa, ¿no?, que no solamente el populismo es uno de los grandes enemigos de la libertad, sino también el nacionalismo, ¿no?, el nacionalismo y todo tipo de colectivismo. Esa idea nacionalista de el somos por encima del soy, ese nacionalismo que lo podemos identificar claramente como una religión del Estado, ¿no?, como una idea que nos lleva a creer que determinadas personas valen más o son mejores simplemente por haber nacido en un territorio determinado, que eso en realidad es una mera casualidad, una mera consecuencia de la vida. Entonces, recaer en eso, y creo que levantar esas banderas y contar, ¿no?, al mundo, llevar el mensaje de la libertad y cómo básicamente la gente vive mejor cuando tiene libertad. Y la gente el ser humano puede llevar al máximo todo el potencial que tiene cuando tiene libertad. Y la libertad te da dignidad humana, la libertad te da la posibilidad de vos ser el dueño de tu propia vida. No te asegura ni te garantiza que tomes las mejores decisiones, pero sí te asegura que seas vos el único que tome esas decisiones. Sin duda alguna. Antonella, antes de terminar, además de tu actividad como pensadora, como divulgadora, como escritora, eres también la directora ejecutiva del Atlas Society, que es la institución que vela por la obra y los intereses de Ayn Rand. Cuéntame, ¿en qué medida y cómo ha influido el pensamiento de Ayn Rand, la obra de Ayn Rand, en tu pensamiento político? Muchísimo, muchísimo ha influido, y desde muy joven. Uno de los primeros libros que leí en el mundo de las ideas de la libertad fue a los 16, 17 años. El primero que llegó a mis manos fue La virtud del egoísmo, de Ayn Rand, un libro maravilloso, espectacular. Yo, si bien empecé más con lo de no ficción que con las novelas, siempre recomiendo mucho ambos lados de la literatura de Ayn Rand, porque es fabulosa, es simplemente fabulosa, y tiene también esta tuvo esa gran capacidad de generar una filosofía, ¿no?, tan necesaria, combatiendo, ¿no?, a siglos y siglos y décadas de un pensamiento basado en el altruismo, en la negación de la racionalidad, ¿no? Entonces, la importancia que tiene Ayn Rand, no solo para mí, ¿no?, sino también a lo largo de la historia del pensamiento y de la filosofía, es fundamental. ¿Por qué? Porque nos enseña que sin la razón, que sin la racionalidad, estamos básicamente perdidos. Y que cuando, básicamente, ¿no?, la idea que nos enseña es que los seres humanos no somos seres racionales, digamos, de por sí. No nacemos como seres racionales. Los seres humanos tenemos que elegir pensar. Esa es una elección. El pensamiento, ser un ser racional, es una elección. Entonces, lamentablemente hemos abandonado esa racionalidad, hemos abandonado a la razón y hemos dejado todo por dogmas, por colectivismos, por ideas altruistas que nos han llevado a una degradación, ¿no?, absoluta. Y bueno, su obra La rebelión de Atlas, que es magnífica, ¿no?, también junto al Manantial, creo que es otra obra monumental, pero La rebelión de Atlas, digo, cuando uno la lee, uno se ve sumergido, ¿no?, a lo largo básicamente de toda nuestra región, ¿no?, de toda Iberoamérica también, por así decirlo, donde vemos ese castigo, ¿no?, al empresario, el castigo al que produce, el castigo al que genera. Básicamente castigamos el éxito, y castigar el éxito es una de las cuestiones que nos sigue aferrando, ¿no?, como un ancla al atraso, al fracaso. Entonces, no entendemos que la manera más bondadosa y más eficiente de combatir la pobreza es generando y creando nueva riqueza, ¿no? Sino que entendemos una concepción completamente distinta de la riqueza. Creemos que incluso que la riqueza es un juego de suma cero, y básicamente creemos que para acabar con la pobreza hay que aniquilar la riqueza. Y cuando haces eso, aniquilás al que produce, aniquilás al que genera, aniquilás a los grandes motores, ¿no?, de este mundo, a aquellos atlas, ¿no?, que sostienen el peso del mundo en sus hombros. Así que
la verdad que ha sido monumental, ¿no? La obra de Ayn Rand y el impacto que ha tenido no solo en mí, sino también en muchas personas a lo largo del mundo. De hecho, en Estados Unidos es el segundo libro más influyente, ¿no? de todo el país, y creo que viene a resaltar, ¿no? El gran pilar de esa defensa del capitalismo, también una palabra que ha estado totalmente maltratada y malinterpretada por tantos movimientos a lo largo, intelectuales, académicos, políticos, a lo largo de nuestra historia e incluso hoy en día todavía, ¿no? Sigue siendo una palabra muy mal interpretada, así que la obra de Ayn Rand a la hora de levantar estos pilares es fundamental, yo la recomiendo mucho. Cuánta razón, y sin duda alguna, cuántas vidas habrá cambiado la rebelión de Atlas de Ayn Rand. Antonella, muchísimas gracias por este ratito y muchísima suerte con el Manual Liberal. Muchas gracias a vos, Roger. Un placer.